De buenas a primeras, autoriza Mario Díaz de Vivar, ya se juega el fútbol. Hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones. Se quedó con la pelota de hecho. Aquí Chiquito ya la recupera para el Triqui, abre por derecha, tremendo pase para que vaya Cuca en búsqueda del primero. Román para definir dentro del área, Román se la llevó por delante hasta que se acabó la cancha y esto va a ser saque de arco para Emiliano J. Este es Benítez, Víctor Rojas tocó para el medio, busca profundizar. Kevin Benítez fue con el Piru por derecha y buena opción, le pega al arco. Contreras, tapó González abajo. Se estiró cuán largo es y con ambas manos la sacó por un lado. Tiro libre de esquina para Sportivo Meriano. Queda Kevin Benítez como tapón y Contreras y Adorno a la misma altura para hacer 3 en el medio. Y se viene Emiliano, tapó González. Y después trató de salir limpiamente de vuelta con el pie. Se termina quedando con la pelota para Botti del centro, contra el área, no la pudieron sacar, quedó suelta el remate, se pierde afuera Milciades. Adorno tuvo una muy clara en el cierre del primer tiempo y la cara de Humberto lo dice más que vil palabra. Luis Ortiz se queda con la pelota, enganchó para el medio y filtra para adelante, hasta el lado la puede rebotar el Piru, la jugó bien para Milciades. Adorno cruzó el remate, ¡gol! Anulado por la bandera arriba de línea. De buenas a primeras, offside de Milciades. Adorno. Para atrás en realidad, y el lanzamiento largo de Mencia hasta la punta derecha, habilita al Beto. De la Cruz enganchó, le pegó de zurda. ¡Penal! Penal para Sportivo Trinidense. Encontró en las profundidades del área, abierto por derecha al Beto de la Cruz, el lanzamiento largo de Mencia. Van a revisar seguramente la posición de la Cruz y dónde termina pegando ese balón. Da la sensación que es en la mano, de hecho va con la mano arriba, con la mano abierta. Pero no le dan la mano abierta, ahí me queda la duda. Por el primer gol, Chiquito, a 12 metros del grito más apasionante de todos. Va Jiménez, ¡gol! De Trinidense, Chiquito Jiménez despejó cualquier duda con el remate cruzado, engañando con el movimiento corporal y con el salto previo a Junior Balbuena, que se la jugó al palo izquierdo y terminó encontrando solamente frustraciones. El gol de Chiquito Jiménez pone Trinidense 1, Ameliano 0. Salta y gana por lo alto, ya la despeja del fondo Trinidense, la rebotó Arévalo, interviene con el lanzamiento largo en la búsqueda ofensiva. Va por el segundo. ¡Baez! ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Trinidense. Ronaldo Báez picó al vacío, enorme pelota metida del medio para adelante por Pedro Arce con un sutil contacto que vulneró a la línea defensiva de Ameliano y a espaldas de la misma sacó ventaja. Qué tremendo pase de Arce, de cabeza primero y a definir después ante la desesperada salida de Balbuena. Báez pone Trinidense 2, Ameliano 0. Luqueño y Tacuarí son los equipos más complicados en la zona de descenso. Serían los que descienden por ahora. Va por afuera Trinidense con Nico. Maná encarando. Maná se frenó, tocó para atrás. Llega ya el remate de Pablo. Se desvía por el camino, le quedó Arce para el tercero. Arce. ¡Gol! ¡Gol! De Trinidense, de Pedro Arce, que había entrado enchufado, voraz, fresco, preciso al partido. Aquí tuvo templanza, frialdad de la buena y calma para controlar tras el remate de Ayala, que se desvió, para observar a dónde quería poner esa pelota y para ponerla después en un ángulo. Imposible para Balbuena, 3 para Trinidense, goleada, 0 para Ameliano. Qué buena definición de Arce, porque finalmente él se toma su tiempo, el rebote le queda a él. No puede recepcionar de primera esa pelota, pero acomoda con una pierna, después con la otra. ¿Y es el final del partido? Se acabó esta historia. Final del partido. Goleada de Sportivo Trinidense. Ganó por 3-0 ante Ameliano con goles de Chiquito, Páez y Pedro Arce. +3 para el equipo de José Rúa.